Pasamos a la parte 2 del tema 5. Hablamos de pilas. Junto con los estribos, las pilas constituyen el soporte del tablero, encargadas de transmitir las reacciones del tablero al terreno, e interactuando con el tablero en lo que se refiere a los movimientos relativos, es decir, las deformaciones térmicas y de las deformaciones reológicas. La tipología de las pilas está condicionada por tres aspectos. El primero es que existe una estrecha relación entre la forma del tablero y la de las pilas. Su diseño está interrelacionado tanto desde el punto de vista resistente como formal. Lo segundo es que también el diseño de la pila depende en gran medida de su altura, ya que las solicitaciones máximas en la misma son proporcionales o incluso más que proporcionales en pilas muy esbeltas a su altura. Y por último, de la vinculación entre el tablero y las pilas. No es lo mismo un apoyo simple que un empotramiento. Esto también condiciona el propio diseño de la pila. Así, una pila tiene tres tipos de requerimientos también, que son estructurales, constructivos y formales. Los requerimientos estructurales cobran su importancia sobre todo en las pilas altas. En las pilas de baja altura influyen más los requerimientos formales que los propiamente estructurales. Los requerimientos constructivos tienen que ver con que el proceso constructivo del tablero es un factor que determina el tipo de pila, y así distinguiremos entre los tableros de vigas prefabricadas, los cimbrados al suelo, los construidos por autocimbras y los que están ejecutados mediante voladizos sucesivos. Cada uno de estos procesos constructivos condiciona un tipo u otro de pila. Y por último, los requisitos o requerimientos formales para dotar de coherencia estética al conjunto. Las pilas son los elementos más versátiles desde el punto de vista formal de puentes normales, es decir, de puentes no atirantados o colgados. Y es donde el proyectista le dedica más tiempo a hacer un cuidado estético particular. En cuanto a la morfología de las pilas, vamos a distinguir entre pilas de poca altura, pilas de tableros construidos por autocimbra, pilas altas y pilas de gran altura, y pilas de tableros construidos mediante voladizos sucesivos. Consideramos una pila de poca altura cuando llega hasta los 10 o 15 metros de altura. Y aquí estableceremos dos variedades: los tableros de vigas prefabricadas y los tableros ejecutados in situ mediante cimbra al terreno. Comenzamos por las pilas de poca altura que soportan tableros de vigas prefabricadas. Cuando el tablero es de vigas prefabricadas, aparece la necesidad de apoyar todas y cada una de las vigas. Y eso requiere una de las dos siguientes alternativas: o una dimensión transversal de la pila en cabeza similar a la anchura del tablero, como vemos en este caso, en esta figura, donde la parte de arriba de la pila tiene una anchura muy parecida a la del tablero, o bien el diseño de múltiples fustes individuales, cada uno que sirva de apoyo a una viga. Comenzando por la primera de las alternativas, la que vemos aquí, pila con mucha anchura, por lo menos en su parte superior, para poder recibir a todas las vigas. Tenemos en primer lugar el caso de la pila pantalla, pila opaca o pila simple, que realmente tiene una configuración como de muro. Esta solución se elimina poco, se utiliza poco, porque elimina la transparencia del puente cuando se mira en sentido longitudinal. Hace un efecto un poco túnel. Su uso se reduce prácticamente a puentes sobre río, pues el diafragma que constituye la pila presenta unas condiciones hidráulicas muy buenas y una gran resistencia frente al impacto de los objetos, árboles, etcétera, que llevan flotando las avenidas de los ríos. También podemos, en vez de pila opaca, utilizar pilas porticadas y pilas en forma de cabeza de martillo, que vemos aquí. Bueno, las vemos aquí.
El caso de la pila porticada está formado por varios fustes unidos en cabeza por un dintel. Pueden ser dos fustes cuando la anchura es normal, y cuando la anchura del tablero es muy grande, pues se recurren a 3 o más fustes. La pila en cabeza de martillo es un único fuste, en vez de dos, y dos ménsulas, una a cada lado, que pueden ser prefabricadas o pueden haber sido ejecutadas in situ. Lo normal en este tipo de puentes es usar una viga cabezal, ya sea en pila pórtico, pila de martillo, como hemos dicho, y estos cabezales estarán sometidos a fuertes esfuerzos de flexión y de cortante. Vemos a continuación unas fotografías, una pila porticada con 3 fustes, vemos sus partes, la cimentación no se ve aquí, los fustes y la viga o cabezal. Aquí se le ve que en los extremos se ha diseñado una especie de aleta lateral que tapa el encuentro entre las dos vigas, que siempre es un encuentro de poca gracia estética. Aquí vemos una pila en cabeza de martillo ejecutada in situ para 4 vigas, donde no se ha puesto la aleta lateral. Ahí se ve, bueno, pues la junta que existe entre los dos, entre las vigas anterior y la viga posterior, pues una junta feita. Y una pila en cabeza de martillo, donde el dintel, en este caso, es prefabricado. La siguiente imagen, vemos la ejecución in situ de una cabeza de martillo, con lo que es la cimbra. En este caso no es cimbra al terreno, sino que la cimbra está anclada al propio fuste de la pila, los barcos o estructura metálica auxiliar entre el encofrado y la cimbra, y lo que son los propios encofrados laterales y de fondo. El cabezal debe tener la dimensión, en sentido longitudinal del tablero, suficiente para recoger el apoyo de las vigas del vano anterior y de la viga del vano posterior, incluida la culera de cada una de las vigas y la separación, unos 10 centímetros, entre ambas. Esto obliga muchas veces a que el cabezal tenga una dimensión mayor que el propio canto de la pila. En el caso de los ríos, como vemos en esta figura, si la pila es opaca, es decir, apantallada, debe orientarse en el sentido del flujo de la corriente, dando lugar a un tablero esviado. Los tableros esviados, en principio, deben ser evitados. Lo anterior no ocurre si se utiliza un diseño en cabeza de martillo con un fuste circular y por lo tanto se puede orientar de cualquier manera el tablero y se puede hacer un apoyo recto. La otra alternativa que veíamos para los tableros de vigas era diseñar un fuste individual para el apoyo de cada viga. Esto solo tiene sentido si el número de vigas es pequeño. Rara vez se utiliza esa tipología de pila para más de 3 vigas paralelas. La utilización de vigas artesa prefabricadas, como vemos aquí en la figura B, reduce el número de vigas a 2 o 3 y resulta a la postre muy adecuada para esta disposición. Pero vemos que si es un tablero de vigas doble T con 4 o más vigas, pues eso parece un bosque de pilas y estéticamente pues no queda demasiado bien. Pasamos ahora a hablar del caso de las pilas de poca altura construidas para soportar tableros ejecutados mediante cimbra tradicional. Bien, las particularidades de estos tableros construidos mediante cimbra tradicional, con respecto a lo de las vigas prefabricadas, son los siguientes. Estos tableros habitualmente tienen voladizos laterales que permiten reducir el ancho de la pila o eliminar el cargadero. En esta figura que estoy enseñando lo vemos. Vemos que es un nervio y voladizos laterales, lo que permite reducir el ancho de la pila. La posición de los aparatos de apoyo no está condicionada por la posición de las vigas, que ya no existen. Esto hace que transversalmente, con 2 o 3 apoyos, sea suficiente para soportar el dintel, el tablero, sobre la pila.
Aquí vemos que 2 apoyos es suficiente en estas dos figuras y en la figura de arriba vemos que con 3 apoyos es suficiente. No hace falta colocar un apoyo debajo de cada nervio. Al no existir viga a la izquierda y viga a la derecha, es decir, viga anterior y viga posterior, no hace falta desdoblar los apoyos, sino que ahora la configuración de viga continua hace que haya un único apoyo en el eje de la pila, con lo que se puede reducir la anchura en cabeza de la pila. Esto hace que resulten pilas más esbeltas y estéticamente más cuidadas cuando sirven de soporte para dinteles construidos con cimbra tradicional. El disponer pilares cilíndricos independientes, uno por cada alma, aunque hace que transversalmente el tablero funcione muy bien y aligere la armadura transversal del tablero, estéticamente es muy poco apropiado. Y al final es una solución poco económica, puesto que las pilas salen bastante caras. El menor número de fustes, si reducimos el número de fustes, el tablero empieza a solicitarse transversalmente, y más cuanto menor es el número de pilas. Disponer 2 pilas cilíndricas es el mínimo para soportar las acciones descentradas, es decir, las torsiones, debiendo separarse un mínimo entre ellas para evitar el vuelco del tablero. Con 2 pilas es suficiente para controlar las flexiones transversales con establecer un nervio más estrecho y voladizos laterales. Si no hacemos un nervio más estrecho, como vemos aquí en la parte izquierda de la figura, pues entonces resulta que no está controlada la deformación transversal de la sección. Es más desfavorable. Disponer un único fuste, como vemos en la figura aquí en el caso C, supone minimizar las dimensiones de la pila. Pero la pila ya no alivia torsiones del tablero, por lo que resulta imprescindible dotarle a este de cierta rigidez a torsión, para transportar las torsiones a aquellos puntos del tablero, por ejemplo los estribos, donde el apoyo es doble. Hombre, tiene una estética muy mejorada respecto a las otras pilas. Y está muy bien tener un único fuste en aquellos sitios donde es difícil poder colocar una pila, por ejemplo, en la mediana de una autovía, es decir, donde tenemos poco espacio. La pila pantalla es muy poco utilizada, resulta estéticamente pesada y estructuralmente innecesaria para pocas alturas. La pila hemos dicho que cuando hacemos una sección transversal del tablero ejecutado in situ de nervio más voladizos, es decir, una sección en forma de ala de gaviota, la anchura en cabeza está condicionada por la separación entre los dos apoyos, tal que no haya vuelco o levantamiento de uno de los apoyos. Pero la base de la pila, pues ya no está condicionada por este condicionamiento geométrico, sino que puede ser o más ancho, como vemos en la figura B, o más estrecho, como vemos en la C. Las dos pilas, las de la B y la C, son pilas topológicamente, vamos a decir, iguales. Sin embargo, ambas tienen un diseño formal muy distinto. Y eso es lo normal en las pilas bajas de tableros ejecutados in situ. Es decir, son elementos que tienen tan pocas exigencias estructurales que tienen una gran libertad formal. Vamos aquí, para un caso de tablero ejecutado in situ, pues la forma de la pila que está abierta en forma de V. Es decir, es una variante de la figura C que tenemos un poco más arriba. Bien, vamos a ver distintas posibilidades para el apoyo de estos tableros ejecutados in situ. En esta primera figura, que es un tablero de canto constante, canto H constante, y forma de gaviota, nervio más voladizos, sección muy típica, el vuelo V, la longitud del vuelo V, lo determina la flexión del voladizo, mientras que la distancia entre los apoyos S está determinada, como hemos dicho antes, por la condición de no levantamiento de estos. Aquí hay un rehundido que es estético y que acentúa formalmente el mecanismo de transmisión de las cargas a las pilas. Dos apoyos separados a una distancia S es una solución típica y correcta para tableros no demasiado anchos, tableros en cuya anchura sea menor o igual que 15 metros. Cuando el ala inferior del tablero no es recto,
Lo que nos ocurre cuando vamos a secciones estéticamente un poco más diversas, como puede ser una sección curva, pues para poder realizar un apoyo sobre una superficie, sobre una cara plana, lo que tenemos que diseñar es una viga riostra que nos sirva de tacón de apoyo, que tiene además una función secundaria, que es rigidizar transversalmente la zona del apoyo, es decir, favorecer el mecanismo transversal de viga riostra o viga diafragma entre los dos apoyos. Para cantos variables, pues podemos tener esto que no deja de ser, esta figura que no deja de ser la misma que la primera que habíamos visto. La reducción del ancho del nervio facilita la resolución de cruces desviados, dificultad de espacio para alojar la pila, etc. Estas figuras son de Salvador Moneo. Cuando tenemos ya bastante anchura, pues podemos recurrir a colocar más de un nervio en el tablero ejecutado in situ y cada nervio lo podemos empotrar a torsión o no. Si lo empotramos a torsión cada nervio, precisamos en su cara superior de cada uno de los fustes la anchura suficiente para alojar los dos aparatos de apoyo. Estas son configuraciones para cuando el ancho del tablero crece por encima de 15 metros y se va a una disposición de dos o más nervios unidos por lazo superior, disponiendo pilas independientes para cada uno de los nervios. Si no acudimos a un empotramiento torsional de cada viga, colocamos entonces un único apoyo, lo que, bueno, nos hace que el fuste sea todavía más esbelto, ocupe menos, pero la ausencia de empotramiento torsional del tablero en cada nervio perjudica el reparto transversal de las cargas. El apoyo en pila única estructuralmente es menos eficaz y es adecuado cuando se deben reducir al límite las dimensiones de las pilas. En estos casos, dado que estas pilas no empotran el tablero, dado que no son capaces de transmitir los esfuerzos de torsión al terreno, se requiere un tablero que tenga una rigidez a flexión concentrada cerca de la pila y sobre todo una alta rigidez a torsión. Por eso hemos dibujado aquí una sección cajón. Este tipo de apoyos exacerba las torsiones del tablero y hay que dirigirlas hacia aquellos puntos que tienen doble apoyo, como por ejemplo los estribos. Aquí dos ejemplos de tableros con apoyo único en pila y con rigidez a torsión. Hablemos ahora de las pilas para los tableros construidos para autocimbra vano a vano. La construcción para autocimbra es una manera de ejecutar tableros de hormigón in situ, fase a fase, sin tener que cimbrar sobre el suelo, sin tener que utilizar una cimbra cuajada o aporticada que se apoye en el terreno. Y eso se hace merced a unas vigas metálicas, lo que se llama la autocimbra, que se mueven, que son móviles. También se llaman cimbras autolanzables. Y que tienen una longitud de como mínimo 2 vanos del tablero. Y que sirven alternativamente, a medida que se van empujando, para hormigonar el tablero vano a vano. Claro, el diseño de la pila debe estar preparado para permitir el paso de la autocimbra y también para recibir la carga de la autocimbra. Con alturas pequeñas o moderadas de pila, como es el caso de esta figura, alturas por ejemplo por debajo de 20-25 metros, se pueden utilizar cimbras apoyadas en el terreno o en la propia zapata de la pila para el apeo de las vigas transversales que servirán de soporte a la autocimbra. No se requiere, por lo tanto, un diseño específico de la pila. Lo vemos en este esquema y lo vemos en la fotografía siguiente, donde la viga autocimbra, que la veis aquí de verde, se apoya a la altura de las pilas, se apoya directamente en una cimbra que va al terreno. Se puede ver un poco el funcionamiento de la autocimbra en esta fotografía, se ve muy bien. Vemos el tablero ya ejecutado en la fase anterior y el tablero que se está ejecutando en esta fase. Precisamente se está hormigonando, se ve aquí la bomba de hormigonado.
Los encofrados se apoyan en la viga de la autocimbra, que a su vez se apoya en las pilas. En este caso, como hemos dicho, si las pilas son bajas, puede apoyarse directamente en el terreno. Pero cuando las pilas son altas, ya no nos podemos apoyar en el terreno. Se perdería la ventaja de este procedimiento constructivo. Y entonces el apoyo de las vigas de la autocimbra, de las cimbras autolanzables, es en estructuras metálicas totalmente vinculadas a las pilas de hormigón, en forma de ménsulas. Y el diseño de las cabezas de las pilas, tanto en geometría como armadura, debe tener en cuenta los condicionantes de apoyo de la autocimbra. Vemos en esta fotografía cómo hay unas ménsulas que están vinculadas a la pila, sobre las que discurre, se mueve la autocimbra. Lo vemos también en las siguientes fotografías. Son, bueno, diseños muy variados y muy distintos de ménsulas. Vamos a pasar ahora a las pilas altas y las pilas de gran altura. Aunque no existe una ley para definirlo, pues se suele considerar que una pila es de gran altura por encima de 50 metros y que es alta entre 25 y 50 metros. Realmente, lo que diferencia las pilas altas de las pilas bajas que hemos visto anteriormente es que ahora sí, ahora hay unos requisitos estructurales verdaderamente serios en las pilas altas y muy serios en las pilas de gran altura. ¿Por qué? Porque se exacerban los efectos producidos por las cargas horizontales, viento, sismo frenado, ya que producen esfuerzos en la base de las pilas, o sea, en la sección crítica de las pilas, proporcionales a la altura. Pero es que además, y sobre todo, aparecen los fenómenos de inestabilidad elástica o plástica, lo que es el pandeo de la pila. En las pilas altas, ya los cálculos deben ser no lineales, están gobernadas por las inestabilidades. Como efecto un poco más positivo es que los efectos producidos por las deformaciones impuestas del tablero aquí se reducen por la propia flexibilidad de las pilas. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una mesa de cristal. Esta mesa de cristal la apoyamos en 4 patas de acero muy rígidas. La mesa de cristal nos puede medir 10 metros, imaginaos, 10 metros de longitud, y la apoyamos en 4 patas, 2 patas en un extremo, 2 patas en el otro extremo, de acero muy rígidas. Cuando digo muy rígidas, imaginémonos un tubo de 50 centímetros de diámetro de acero. E imaginemos además que ponemos un pegamento perfecto entre la cabeza de estos pilares metálicos y el cristal, en los 4 puntos. Muy bien. Y ahora démosle una deformación impuesta al cristal. Enfriémosle muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el cristal se quiere acortar. La deformación impuesta en el tablero de cristal hace que se quiera acortar, pero las pilas tan rígidas a las que está unido este cristal no le dejan acortarse. Es intuitivo ver que el cristal se va a traccionar de tal manera que al final partirá. Es decir, en pilas rígidas, y pilas rígidas son pilas bajas, en pilas rígidas las deformaciones impuestas del tablero pueden hacerle daño no solo a la pila, que puede recibir unas cargas horizontales altas, sino también al tablero, que se puede traccionar extraordinariamente. Pero ahora imaginemos que en vez de apoyar el cristal sobre esos tubos de acero, lo apilamos sobre delgadas varillas de paraguas y enfriamos el cristal. El cristal se quiere deformar y de hecho se deforma porque las varillas de paraguas son tan esbeltas, son tan flexibles que siguen al cristal en su deformación sin apenas ejercer ningún tipo de coacción. El cristal no se tracciona y por lo tanto no sufre los efectos de las deformaciones impuestas. Y eso es porque la pila es flexible. Es decir, que con una pila flexible los tableros sufren menos efectos negativos, tracciones, debidos a su deformación impuesta. Este es el efecto beneficioso que tiene la altitud de las pilas por merced a la flexibilidad que le dan. Otro efecto que también tienen las pilas de gran altura es que las flexiones transversales son mayores que las longitudinales.
y es causa directa de lo que acabamos de decir. Las deformaciones impuestas del tablero tienen dirección longitudinal, la dirección del eje del puente. Y hemos visto que esas flexiones son más pequeñas que las flexiones transversales. Las flexiones longitudinales, sobre todo porque, salvo en zonas sísmicas, están gobernadas por las deformaciones impuestas, pero las transversales están gobernadas directamente por otras causas, como por ejemplo el viento. Las flexiones transversales provienen de las acciones directas, diríamos entonces, mientras que las longitudinales provienen de las acciones indirectas, y sus efectos disminuyen con la flexibilidad de la pila. Además, en el caso de aparatos de apoyo deslizantes, luego veremos lo que es, las acciones longitudinales están ya acotadas. ¿Qué secciones transversales se utilizan para pilas altas? Hombre, la sección transversal ideal, la más utilizada, es la sección rectangular de cajón de paredes delgadas. Un cajón rectangular de paredes delgadas. ¿Por qué? Porque es la sección que tiene máxima eficacia para resistir las flexiones, porque es la que tiene máximo radio de giro. Es perfecta para las flexiones. A su vez, al ser una sección cerrada, tiene una grandísima rigidez a torsión. Y además puede tener ancho y canto variable, siendo más usual lo segundo, lo que hace que estéticamente pues sea una pila que se le pueda, que se le pueda dar cierta gracia, toda la que puede tener un cajón corrido, una pila cilíndrica. Vemos aquí una figura de una pila de ese tipo. Para una pila alta, esta pila podría tener 80 metros o 90 metros, es la pila del viaducto de Nerja, en la A7, en la provincia de Málaga. Es una pila cajón de canto variable. Hacer una pila de canto variable es relativamente sencillo. Lo que es endemoniadamente complejo es hacer una pila que a la vez tenga canto variable y ancho variable. Se complica muchísimo el encofrado trepante o el encofrado deslizante. Esta fotografía, donde se ve esta pila de Nerja, es una pila ejecutada mediante encofrado deslizante. Por encima de 50 metros de altura, lo habitual ya es pasar del encofrado trepante al encofrado deslizante. Explicaremos ahora mismo qué es cada uno de los tipos de encofrado. El encofrado deslizante es un encofrado continuo. Es una máquina como una especie de ascensor que, movida por elementos hidráulicos, tiene una velocidad ascensional muy pequeña, pero continua hacia arriba. Se va corrigiendo a medida que sube para que no se desvíe, con pequeñas correcciones, y se van hormigonando pequeñas tongadas. Visualmente se perciben como un conjunto, como un código de barras, es decir, muchas rayas, líneas de distinto color, de muy poco espesor, se pueden ver en esta figura. Cada una de esas líneas corresponde a una tongada, es decir, la tongada que demos hoy a las 3 de la tarde puede tener un color distinto que la que demos pasado mañana a las 9 de la mañana. Eso le da esta tonalidad tan característica. Claro, el hormigonado de una pila mediante un encofrado deslizante es un hormigonado continuo, no se puede abandonar. Bien. Esta otra figura que vemos aquí, que es el del viaducto de Cantarriján, también en la autovía 7 en el tramo de Nerja, es una pila de 50 metros de altura y está ejecutada con encofrado trepante, es decir, con módulos de encofrado de 4 a 6 metros, en este caso eran de 5 metros, que se van hormigonando de manera discreta. Se coloca la ferralla, se coloca el encofrado, se hormigona la sección de 5 metros de altura, a las 24 horas habitualmente se desencofra con una grúa, todo esto hay que hacerlo con una grúa, se sube el encofrado a la siguiente posición y así se va de forma discreta haciendo una puesta cada 2 o 3 días. Se caracteriza o se puede distinguir porque, a diferencia de las pilas deslizadas, aquí los cambios de color tienen una altura de unos 5, 6 o 4 metros, es decir, de la altura de la puesta. Y además, la corrección no se va haciendo continuamente, sino que se hace puesta a puesta. Es decir, si uno se coloca debajo de la pila en una arista y mira hacia arriba, en un encofrado trepante ve una poligonal de tramos largos y en un encofrado deslizante ve una poligonal de tramos mucho más cortos. Como vemos,
en esta figura de esta pila, la parte de arriba de la pila tiene un cabecero. Lógico, obvio, puesto que tenemos un puente de vigas gravitando sobre la pila. Es decir, lo que hablábamos antes, para pilas bajas también reza aquí. Cuando tenemos un puente de vigas sobre una pila alta, también debemos colocarle un cabecero o viga dintel y hacer una pila en forma de cabeza de martillo. Otra posibilidad es realizar unas pilas con sección transversal en doble pantalla. Estas pilas también tienen eliminan las paredes laterales, lo que las flexibiliza extraordinariamente en sentido longitudinal. Hemos visto que las pilas de los puentes en sentido longitudinal no deben ser demasiado rígidas, puesto que exacerbarían los fenómenos parásitos debido a las deformaciones impuestas, térmicas y reológicas. Bueno, pues aquí, en este tipo de sección en doble pantalla, pues se está flexibilizando al quitarle las paredes laterales. Resultan tan flexibles longitudinalmente, que se puede llegar a empotrar directamente los fustes en el tablero. Es decir, un empotramiento no hace que se incremente demasiado la rigidez de la pila. Son muy utilizadas en viaductos ejecutados por avance en voladizo, como es la fotografía que se muestra en esta figura, como explicaremos a continuación, que hablaremos de las pilas de tableros construidos mediante voladizos sucesivos. Esta fotografía es muy característica de un tablero construido por avance en voladizo. Se construye la pila y luego, simétricamente, con un decalaje máximo de una puesta, se van construyendo los tramos de tablero en avance en voladizo. Las características particulares de estos viaductos en relación a la pila es que la unión de la pila con el tablero debe tener al menos durante la construcción del puente el giro longitudinal impedido. En otro caso, durante la construcción, el tablero sería un mecanismo por las acciones descompensadas entre ambos voladizos, ya sea por el viento, por las sobrecargas distintas entre el voladizo derecho e izquierdo o por el decalaje en las dovelas. Y por lo tanto, la unión entre el dintel y la pila debe ser, al menos durante la construcción, rígida, empotrada. A su vez, la pila o el sistema de apoyo debe tener también, al menos durante la construcción del puente, una gran resistencia y rigidez longitudinal, dado que se trata de una estructura temporalmente isostática y los movimientos tienen que estar limitados. También, como tercera característica particular, es que la pila, una vez que estén conectados los distintos vanos entre sí, una vez que el dintel sea ya continuo, que no sea una ménsula, sino que sea continuo, una vez que se une la ménsula de la pila 3 con la ménsula de la pila 4, la pila debe permitir la libre deformación del tablero por las acciones térmicas y reológicas, lo que acabamos de hablar, sin ejercer coacciones importantes. Es decir, que una vez ejecutada la continuidad entre tramos, el sistema de apoyo debe tener flexibilidad longitudinal. Es decir, le pedimos rigidez longitudinal durante la construcción y flexibilidad longitudinal una vez terminado el puente, es decir, una vez conectados los voladizos entre sí. Esas tres características se pueden compatibilizar, aunque a priori alguna parezca opuesta a la otra, mediante 4 configuraciones típicas. ¿Qué son estas? Si la pila es muy alta, mediante un simple empotramiento permanente entre la sección de esta, normalmente cajol, y el dintel. Como hemos visto antes, la propia característica de mucha altura de una pila hace que sea flexible y por lo tanto no haría falta ninguna condición adicional, salvo el que la pila sea alta y puede empotrarse permanentemente incluso durante el procedimiento constructivo del tablero. Si la pila no es alta, mediante un empotramiento provisional de la pila, normalmente cajón con el dintel, que se liberaría al establecerse la continuidad. Es decir, mientras construimos los voladizos, hacemos un empotramiento provisional de la pila. Y una vez que unimos el voladizo de una pila con el voladizo de la pila siguiente, eliminamos
ese empotramiento provisional y ya dejamos sin empotramiento la pila. Si la pila no salta, también se puede acudir a las pilas apantalladas, pero arriostradas provisionalmente entre fustes durante la construcción. Se arriostran provisionalmente para formar una especie de sección en celosía rígida durante la construcción. Y una vez que se han unido entre sí los dinteles y establecemos la continuidad del tablero, eliminamos ese arriostramiento. Y por último, se puede hacer una ejecución de pilas auxiliares muy próximas a las pilas definitivas, de tal manera que esas pilas auxiliares estabilicen la estructura provisionalmente. Vamos primero con la primera de las configuraciones, según hemos comentado anteriormente. Si la pila es muy alta, mediante un simple empotramiento permanente, como vemos en esta figura tomada de los apuntes de Santiago Monleón. Hemos visto que en un empotramiento permanente, aquí está, veis que no existen aparatos de apoyo, que está hormigonado monolíticamente el dintel o tablero con la pila, es decir, es un empotramiento permanente. Vemos, sin embargo, que al haber un empotramiento permanente, se requeriría flexibilidad natural por parte de las pilas para disminuir los esfuerzos originados por los cambios de longitud del tablero. Dicha flexibilidad es consustancial a las pilas altas, normalmente en sección cajón. Aquí vemos un poco las pilas, anchura generalmente menos de 7 metros, y canto, un quinceavo de la altura. Una fotografía de un caso como el anterior. Dintel continuo construido por avance en voladizo y pila alta empotrada en el dintel. Viendo la configuración estética, es decir, los paramentos de la pila, vemos, ya sabemos que esta es una pila deslizada. Otra posibilidad de pila es, sección transversal menos utilizada, es la pila en H. Esta pila en H es una pila en la que se ha disminuido la inercia longitudinal y se ha aumentado la inercia transversal. La segunda configuración era la del empotramiento provisional de la pila al dintel. Aquí lo vemos. Es decir, el dintel se construye sobre un aparato, sobre una única fila de aparatos de apoyo, sean neoprenos, sean tipo pot, pero claro, si solamente estuviese apoyado en ese eje sobre un aparato de apoyo, sería un balancín, sería un mecanismo durante la construcción del tablero. Y por lo tanto se hace obligatorio, en esta configuración, colocar unas barras que empotren, que empotren provisionalmente el dintel a la pila. Una vez que se dota de continuidad al tablero, se puede retirar ese pretensado. Puede ser de esta manera o puede ser de esta, en la que ya también hay un par de líneas de apoyo, de apoyos, el tablero sobre la pila, pero como puede existir levantamiento de alguno de ellos, se pretensan los propios apoyos. La tercera configuración era la pila apantallada con arriostramientos provisionales entre fustes. La pila apantallada satisface la exigencia de flexibilidad en el estado persistente. La exigencia de rigidez y resistencia durante la construcción se satisfaría arriostrando provisionalmente los fustes entre sí. Vemos aquí también las figuras de este tipo de pilas apantalladas que solemos encontrar en puentes construidos por avance en voladizo con pilas de baja altura. Aquí otra foto. Y por último, otra foto. La cuarta y última configuración era establecer pilas provisionales, aquí lo vemos, cerca de la pila definitiva. Esta pila provisional hace que no tenga posibilidad de girar el dintel. Es decir, lo arriostra y rigidiza también al mismo tiempo la pila. Aquí lo vemos en una fotografía. Este viaducto, el viaducto de Joao, que está en Oporto, en construcción con la pila provisional y también ya acabado. Es un viaducto precioso.
Por último, vamos a hablar de las particularidades del cálculo de las pilas. Bueno, una pila de poca altura pues no tiene ningún tipo de problema. Es al final una ménsula. Su cálculo no tiene dificultad, ya que la ausencia de fenómenos de segundo orden, es decir, los pandeos, hacen que se calculen pues como simples ménsulas, sometidas a esfuerzos de flexo compresión, debidos a las acciones concentradas en cabeza que le transmite el tablero, las reacciones del tablero, y a las acciones distribuidas en el propio fuste, que generalmente es el viento. Es decir, es un elemento muy sencillo de calcular, una pila de poca altura. Ahora, cuando llegamos a las pilas altas y sobre todo a las pilas muy altas, el cálculo se complica bastante y se convierte en una cosa de verdad compleja. Y es que la altura introduce dificultades de análisis como son las no linealidades. La no linealidad geométrica, de forma que los esfuerzos internos ya no son proporcionales a las cargas exteriores, sino mayores. Y la no linealidad de los materiales, que se produce por la fisuración del hormigón y la plasticidad de la armadura pasiva. El material deja de ser lineal y también las leyes de momento-curvatura del material dejan de ser lineales. Las dos características anteriores, las no linealidades, obligan a que el tipo de comprobación estructural, en el tipo de comprobación se utilicen las acciones mayoradas y ya combinadas, dado que no es aplicable el principio de superposición. Como complejidades adicionales tenemos el comportamiento reológico del material, es decir, la fluencia, las deformaciones diferidas por fluencia que incrementan considerablemente los efectos no lineales para las acciones permanentes. Es como si la pila se fuese flexibilizando para las acciones permanentes a lo largo del tiempo. Es como si fuese disminuyendo el coeficiente del módulo de deformación del hormigón a lo largo del tiempo para las acciones permanentes. Y por último, la dificultad de que al tratarse de flexiones desviadas, porque las pilas sufren simultáneamente flexiones longitudinales y transversales concomitantes con los axiles, pues el cálculo pues requiere de herramientas informáticas de cierta importancia.